Esto ocurrirá antes de la llegada del Anticristo. ¿Quién es el Anticristo? La figura religiosa que rechazará las leyes de Dios y negará al verdadero Jesucristo. La Biblia ofrece claras señales proféticas de su venida. Quédate a ver nuestro video hasta el final. En nuestro mundo de maravillas de alta tecnología y comodidades, hablar de las profecías bíblicas sobre el Anticristo no son escritos anticuados, llenos de polvo y sin importancia para nuestra era moderna. Se escribieron específicamente para nuestra era moderna, inspiradas por el Dios que anuncia lo por venir desde el principio, Isaías 46:10. Y sus advertencias sobre el Anticristo resultan vitales, porque el auge de este personaje durante el período que la Biblia llama la Gran Tribulación traerá muerte, destrucción y sufrimiento humano de lo que el mundo jamás haya conocido. Para nosotros, en el futuro profetizado, no esperamos una figura más terrible que el Anticristo. ¿Podremos reconocerlo? Será cuestión de vida o muerte, y la profecía es clara. La mayoría no lo reconocerá, pero sí podemos. Este video presenta desde la Biblia 7 señales del Anticristo profetizado para el tiempo del fin. Quien comprenda estas señales podrá reconocer al Anticristo cuando venga. El Anticristo sí vendrá e impactará al mundo entero. Quédate hasta el final de este video. 1. Se dará a conocer como un líder religioso. Esta primera señal la mayoría de la gente la pasa por alto. Según la palabra de Dios, el Anticristo no será un dirigente político ni militar, sino que estará a la cabeza de una religión, una gran iglesia falsa. Estamos viviendo en días que son inmediatamente precedentes al surgimiento del Anticristo en la escena mundial. Pero antes de que se manifieste el principal representante de Satanás en la tierra, habrá un aumento gradual de la situación mundial que allanará el camino para él, algo así como la ladera que lleva a la cima de la montaña. La formación de esta ladera comenzó incluso desde el primer siglo, como nos indica Juan en 1 John 2:18. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el Anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. El diablo ha alcanzado sus propósitos mucho mejor a través de falsas religiones que a través de gobiernos ateístas, y aún más a través del cristianismo falsificado que a través de las falsas religiones. Por eso Juan habla acerca de los anticristos como quienes se habían sentado en las iglesias cristianas del primer siglo. Sin embargo, ellos habían sido expulsados por medio de las fuertes predicaciones de los apóstoles. Salieron de entre nosotros, dijo en 1 Juan 2:19. El espíritu del Anticristo se encuentra ahora en abundancia en la cristiandad de hoy. Necesitamos identificarlo claramente por lo que es, ya que sólo así podemos expulsarlo fuera de nuestra carne y después de nuestras iglesias. Las características del Anticristo están descritas brevemente en 2 Tesalonicenses 2:3, 2:12. Y él es llamado el hombre de pecado, Pedro 3. D. Él se exalta a sí mismo, queriendo ser como Dios, Güey 4. 13. Él miente y engaña, Quinto 9, 10. Estas nos dan una indicación de lo que podemos esperar encontrar en el Anticristo que se sienta en las congregaciones cristianas de hoy, tal como lo hizo en los días de Juan. El predicar en contra del pecado se volverá impopular en la última generación antes de que Cristo regrese. Habrá mucha predicación acerca de la igualdad social, de cuidar a los pobres y los analfabetos, en brindar ayuda a las víctimas de las inundaciones, etc. Todo lo cual es bueno. Pero prácticamente no habrá énfasis en pecados como el amor por el dinero y las cosas materiales, pensamientos sexuales pecaminosos, actitudes de falta de perdón, arrebatos de ira, buscar el honor de los hombres, maledicencia, chisme, etc. Las cosas que Jesús menciona en Mateo 5:7. El misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7, será visto como falsa gracia que asegura a la gente que están seguros por la eternidad, solo porque en algún momento aceptaron a Cristo, sin importar el hecho de que continúen viviendo en pecado. Dichas predicaciones cosquillean el oído, y por lo tanto, muchos creyentes las escucharán atentamente. 2 Timoteo 4:3. En Apocalipsis 13, donde el reino del Anticristo es descrito, se nos dice que él le da a sus seguidores la opción de seguirle ya sea pública o secretamente. Ellos pueden recibir su marca en la frente, si desean servirle públicamente, o en la palma de su mano derecha, si desean mantener su reputación como creyentes en una congregación cristiana, pero quieren los privilegios que pueden ser suyos por recibir la marca de la bestia.
Apocalipsis 13, 16, 17. Los seguidores de Jesús, que se describen en el siguiente versículo, sin embargo, no tienen esa opción. Su marca debe estar en su frente. Apocalipsis 14, 1. ¿Qué más debemos saber acerca del sistema religioso dirigido por el Anticristo? La pregunta nos conduce a la segunda señal. 2. El Anticristo vendrá en el nombre de Jesucristo, en su poderosa profecía dada en el Monte de los Olivos y consignada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Jesucristo advirtió a sus discípulos que muchos vendrían con engaños religiosos y que lo harían en su nombre, esto es, en el nombre de Jesucristo. Mateo 24, 4, 5. Jesús advirtió que en los últimos días aparecerían falsos cristos, los cuales se disfrazarían como el Mesías y clamaría ser el Salvador del mundo. Está en la Biblia, en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el Nuevo Testamento, la palabra del griego original para Cristo es Christos. La misma en el original hebreo en el Antiguo Testamento es Mashiach, la cual en español es traducida como Mesías. La traducción literal de ambos, griego y hebreo, es el ungido. Este es el título y la identidad con los cuales Jesús fue conocido durante su ministerio en Palestina. Está en la Biblia. Juan 4, 25 y 26 dice: Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Poco tiempo antes de su crucifixión, Jesús predicó su gran discurso profético referido a los profundos eventos que ocurrirían al final del tiempo, justo antes de su segunda venida. Según lo registra Mateo 24, 23 al 26, Jesús advirtió: Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Está en la Biblia, 2 Corintios 11, 3 y 4, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo aquí está hablando a los cristianos de la iglesia primitiva. Él les advierte con respecto a falsos apóstoles, quienes estaban predicando acerca de un Jesús que no es el Jesús real de la Biblia. El anticristo desplegará todo su poder y hará milagros. Un milagro simplemente indica que ha estado en acción un poder sobrenatural, pero no necesariamente un poder divino. Así como no todo lo que brilla es oro, no todo milagro proviene de Dios. Mucho cuidado con atribuir a Dios todo lo milagroso, amable oyente. No olvide que Satanás y sus demonios pueden hacer milagros, pero no para acercar a la gente a Dios por medio de Cristo, sino para alejar a la gente de Dios y acercar a la gente a Satanás, o a los falsos maestros o a las falsas doctrinas. Pablo confirma esta idea cuando dice que el advenimiento del anticristo será por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, no verdaderos. Pablo prosigue mostrando el propósito del anticristo para ese despliegue inusitado de poder sobrenatural durante la tribulación. Note lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo desplegará todo su poder maligno para engañar durante la tribulación, una vez que la iglesia de Cristo ya no esté más en este mundo. El engaño de iniquidad se refiere a vender algo falso como si fuera verdadero. Satanás ha usado este método desde que tentó a Eva en el jardín del Edén. Satanás es un hábil falsificador. Él echará mano de los milagros y señales para promover su engaño de iniquidad. La pregunta importante es: ¿quiénes caerán en el engaño del anticristo y en el fondo, en el engaño de Satanás durante la tribulación?
negará que Jesucristo ha venido en carne. Este es un punto vital pero sutil y fácil de pasar por alto. Las Escrituras aclaran la doctrina fundamental del anticristo. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda Juan 7. Juan dice que los engañadores no enseñan a Cristo como quien ha venido en carne. Ese verbo está en tiempo pretérito perfecto compuesto, que indica una acción que se inicia en el pasado y se mantiene hasta el presente. Nueva Gramática de la Lengua Española, 2010, pág. 438, de donde se entiende que Jesucristo vino en carne y viene continuamente en la carne. El doctor Charles B. Williams, cuya traducción del Nuevo Testamento es elogiada por su atención a los detalles de los verbos griegos en el texto original del Nuevo Testamento, traduce este pasaje diciendo que el anticristo no confiesa que Cristo sigue viniendo en la carne. Significa que el anticristo no enseña que Jesucristo vive continuamente en los cristianos, la misma clase de vida que vivió hace 2000 años, ayudándoles a crecer en obediencia y el carácter divino. El apóstol Pablo lo explicó en un hermoso pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesucristo vive diariamente en los discípulos convertidos, ayudándoles a crecer y conquistar el pecado en esta vida. El anticristo negará esta enseñanza fundamental, pero a menudo ignorada, y esta negación nos relaciona directamente con nuestra quinta señal. No sigue la ley de Dios. El anticristo se opondrá a las leyes de Dios. De hecho, las reemplazará, como se revela en la Biblia, con leyes religiosas arraigadas en la tradición humana y la superstición pagana. Daniel lo describe diciendo: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel 7:25. Daniel revela que el anticristo rechazará los tiempos de adoración ordenados por Dios, cambiándolos por otro conjunto falso de días de adoración, y que reemplazará las leyes de Dios por un conjunto diferente de leyes, leyes que parecerán cristianas, pero que no tiene arraigo en las leyes de Dios que se encuentran en la Biblia. El anticristo promoverá leyes, credos, confesiones y tradiciones religiosas ideadas por hombres, y reclamará autoridad para desautorizar las leyes y mandatos de Dios consignados en las Escrituras. Los calendarios eclesiásticos con fiestas inventadas por el hombre se presentarán como calendarios que reemplazan los días santos y fiestas de Dios que encontramos en toda versión de la Biblia. Este futuro inicuo reclamará autoridad como anticristo sobre lo que el Dios Todopoderoso ha establecido, pretendiendo alterar ni más ni menos que las leyes divinas. La inmensa mayoría de quienes se declaran cristianos ya han depositado su fe en ese sistema. No contento por convertir al mundo con sus enseñanzas falsas, el anticristo aspirará a algo más. Pretenderá eliminar a los pocos que se atrevan a creer las verdaderas enseñanzas de la Biblia, enseñanzas que refutan sus falsas doctrinas. Esto nos lleva a la sexta y trágica señal. Existirá persecución a los verdaderos discípulos. Jesucristo advirtió a sus discípulos que vendrá el día cuando quienes maten a los verdaderos cristianos pensarán que rinden servicio a Dios. Juan 16:2. A este tiempo se refiere Daniel 7:25, ya citado, que será un tiempo cuando el anticristo perseguirá con violencia a quienes obedezcan las leyes y mandamiento de Dios. Pensemos en las imágenes de los campos de concentración y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de personas fueron conducidas a la muerte. Imaginemos ahora esa gran maquinaria dirigida contra una minoría, los cristianos a quienes Jesús llama manada pequeña, Lucas 12:32, quienes se esfuerzan por obedecer los 10 mandamientos de Dios, Éxodo 20, 1 al 17, Deuteronomio 5, 6 al 21. En Apocalipsis 12 leemos sobre la ira que la obediencia a Dios despierta en Satanás y cómo será su reacción.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quinto 17. ¿Cómo lleva a cabo el anticristo su persecución a los cristianos? Ese poder tiene que ver con nuestra última señal. Acudirá a un imperio romano revivido. El término imperio romano revivido, que no se usa en las Escrituras, se refiere a un gobierno poderoso anunciado en la profecía bíblica. Este régimen se alzará al poder y dominará el mundo durante los últimos tiempos. El imperio romano revivido comúnmente se asocia con la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. Esta bestia se describe como espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Daniel 7, 7. Esta bestia de 10 cuernos es una imagen profética del imperio romano, Daniel 7, 19 al 24. Pero, mientras Daniel observa, un cuerno pequeño sale de la bestia con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 8. Este último cuerno es el anticristo, que de alguna manera estará conectado con el imperio romano. Ya que el imperio romano ha desaparecido desde el siglo V, esperamos que pueda revivir de alguna manera para cumplir las profecías de los últimos tiempos. El imperio romano revivido también ha estado vinculado con el quinto y último reino mencionado en el capítulo 2 de Daniel, Daniel 2, 41 al 43. Este pasaje se refiere al sueño de Nabucodonosor de una imagen hecha de varios metales. Las piernas de hierro representan el imperio romano, y los pies hechos en parte de hierro y en parte de barro cocido, Daniel 2, 33, representan el imperio mundial final. El hecho de que comparten el hierro con el cuarto reino sugiere una conexión con Roma, y los 10 dedos de los pies podrían implicar una confederación de 10 naciones, que coinciden con los 10 cuernos en Daniel 7, 20, dirigida colectivamente por un único gobernante poderoso. ¿Qué debemos hacer ante estas profecías de advertencia? Debemos recordar que el sistema religioso del anticristo, que eventualmente impondrá a todo el mundo, ya existe, y que la mayoría de quienes se declaran cristianos ya han sido engañados por él. No necesitamos esperar hasta que este tirano religioso aparezca en escena. Podemos actuar ahora mismo para rechazar su sistema y su cristianismo falsificado. El momento de buscar la verdad de Dios en vez de las mentiras del falso cristianismo es ahora. Roguemos a Dios para que nos ayude a rechazar, desde ahora, los engaños del anticristo del tiempo del fin, quien ya está operando en nuestro mundo. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por llegar al final de este video. Deja tus comentarios y suscríbete a este canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Dios los bendiga.